Muchas cosas en la naturaleza tienen algo mágico, pero sin duda lo que más me ha sorprendido siempre es cómo de una semilla de unos pocos milímetros puede crecer una planta de varios metros que luego a su vez va a producir muchísimos kilos de comida. En realidad, si te paras a pensarlo, es una cosa incluso misteriosa, pero una maravilla al fin y al cabo. Llega febrero. Es época de empezar a preparar los cultivos del verano, empezar con los semilleros, y en este vídeo te voy a contar cómo preparo yo todo esto. Para empezar con los semilleros en esta época vas a necesitar un invernadero, por lo menos en la mayoría de zonas de España, donde incluso podemos llegar a tener heladas tardías, heladas durante el mes de marzo, y las plantas pequeñas de los semilleros, las semillas, son muy delicadas y necesitan de cierta temperatura y sobre todo de que no haya heladas. No necesitas un invernadero tan grande como este. Hay invernaderos de tamaño muy pequeño, te puedes fabricar tú mismo un pequeño invernadero comprando simplemente el plástico y con unos metales o unos palos que tengas por casa, aunque nosotros, como tenemos bastante espacio y además de semillero pues tenemos árboles aquí dentro, pues nos viene bastante bien. Pero ya te digo, no es necesario hacer algo tan grande, igual que no es necesario plantar huertos tan grandes. Esto se puede aplicar pues incluso a un cultivo que quieras hacer en la terraza de tu casa. Venden también pequeños invernaderos simplemente para el germinado de semillas de un tamaño muy pequeño, que te estaré dejando imágenes en pantalla, un tamaño de 1 metro por 1 metro o incluso más pequeños, y cualquiera de esos te podría servir. La función del invernadero básicamente es conservar la temperatura y la humedad. Como podéis ver en la condensación que hay en el plástico, vosotros no podéis sentirlo, pero sobre todo cuando pega este sol del invierno aumenta aquí la temperatura por lo menos entre 10 y 15 grados, y el porcentaje de humedad también se amplía muchísimo respecto a lo que tenemos en exterior. Una condición básica para que nuestras semillas germinen correctamente. Para la germinación de las semillas se necesitan porcentajes de humedad tremendamente altos, por eso el primer consejo que te voy a dar es que mantengas una humedad constante y riegues todos los días, ahora te explicaré cómo, y que los mantengas a una temperatura alta. Si tienes un invernadero, ponlo donde más dé el sol. Como podéis ver aquí, este es el semillero que tengo, aunque todavía me faltan algunos cultivos. Tengo por aquí lechuga, tengo pimiento, tengo calabacín blanco, tengo berenjenas, tengo calabazas, tengo tomates de mata baja, tengo pepinos, tengo fresones, tengo calabacín verde y tengo tomate pera. Me quedan por germinar algunas semillas, como son las de melón, las de sandía, y tengo también por ahí acelgas y bueno, alguna cosa más que se me ocurra. Hay muchísimos cultivos que puedes sembrar. Al final esto es una selección de los que más usamos en mi casa, pero hay infinidad de cosas que puedes plantar en tu huerto de verano. Para preparar los semilleros no necesitas muchos conocimientos. En estos vasitos de agua he dejado hidratando las semillas durante 12, 24 horas, una cosa así, porque es un método bastante eficaz para que aumente el porcentaje de germinación, porque como se va a repetir muchas veces en este vídeo, las semillas lo que necesitan son altos porcentajes de humedad, y esta es una técnica que llevo haciendo durante bastante tiempo y que a mí me ha resultado bastante bien. Luego lo que tendremos que hacer es encontrar unos recipientes adecuados, que de este tipo de recipientes te hablaré un poco más adelante en el vídeo, un buen sustrato, que es un tema que también trataré después, y simplemente rellenarlos. Tenemos que apretar un poquito la tierra para que no queden burbujas de aire, pero sin llegar a pelmazarla demasiado. Como veis, es una cosa bastante sencillita y sin mucho misterio. En el momento de llevar la semilla a la tierra, una cosa importante es meterle un buen riego a nuestros semilleros ya con el sustrato, y un truco que te voy a dar es que antes de meter la semilla aportes toda esta agua aportando muchísima humedad, pero antes de meter la semilla, así luego no tendremos problema de que esta semilla, que todavía no tiene raíz, se mueva, se desentierre o ocurra cualquier tipo de problema. Y ya con el semillero húmedo simplemente tenemos que hacer un agujerito muy pequeño, no hace falta que sea profundo, con la primera falange del dedo sirve. Introduciremos nuestra semilla y luego cubriremos con un poquito de tierra, siempre sin apelmazar demasiado. Como podéis ver, hay cosas que salen antes que otras. La verdura de hoja suele germinar bastante rápido. Por ejemplo, este es el semillero de lechugas, un cultivo muy veloz. Aquí tenemos el de berenjenas, que ya están asomando también las primeras plantas, y este semillero no lleva ni una semana hecho. Y luego tenemos los pimientos, que igual que se plantaron a la vez que la berenjena, son plantas que tardan más en germinar y las plantas tardan más en desarrollarse. Así que sobre todo por esto te aconsejo que empieces ya con tu semillero, porque si no se te va a hacer tarde. Y luego, cuanto más tarde
tarde metas estas plantas a tierra, pues vas a empezar a perder producción. Cuanto antes puedas sembrar, cuanto antes te permitan también las temperaturas, porque también hay que tener en cuenta que por lo menos en mi zona a finales de marzo te puede llegar una helada y estas plantas son muy delicadas, así que por lo menos hasta finales de abril, principios de mayo, nosotros no las sacamos al exterior y las sembramos en el huerto. Pero ya te digo, aunque digas, joe, es que febrero es muy pronto para luego plantar en mayo, ojo que las plantas tardan mucho en desarrollarse y mejor que vayan a tierra ya teniendo cierto tamaño. Hay recipientes para semillero más grandes que otros, como puedes ver aquí. A mí me gusta usar recipientes bastante grandes. ¿Por qué uso recipientes más grandes que otros que simplemente son pues de un tamaño así más pequeñito? Pues porque me dan mucho más juego para elegir la fecha donde plantar. Al final aquí dentro se va a desarrollar el sistema radicular de nuestras plantas y si usas un semillero muy pequeño puedes pillarte las manos respecto a las fechas, porque al final las raíces colonizarán todo el recipiente y tendrás que sacarlas sí o sí, porque las plantas incluso empezarán a marchitarse al no tener más espacio para su desarrollo. Por eso a mí me gusta usar este tipo de semilleros bastante profundos, se les suele llamar semillero forestal o mínimo de este tamaño, que es un poquito más grande que otros semilleros que son extremadamente pequeños y que ya te digo, para mí es pillarse un poco las manos, pero bueno, para gustos colores. Un consejo muy importante, usar un buen sustrato. Ese por ejemplo es el del Lidl, lo usé el año pasado y no me gustó nada. Lo recomendé porque nos ha ido bien con otros cultivos, pero por ejemplo para el semillero no me ha ido nada bien. Evita comprar sustratos del chino, sustratos demasiado baratos, vete a una marca conocida, incluso venden sustratos especiales para el semillero que realmente te los recomiendo si lo vas a usar para esto. Hay marcas que son un poquito más caras como Composana, que sinceramente van bastante bien, que es una marca muy famosa. Hay otra marca que me gusta mucho que es Badge, que también la recomiendo mucho, que sinceramente con esa también me ha ido siempre muy bien. Cuando todavía estamos en la fase de semilla es muy importante mantener una humedad constante en nuestros semilleros. Por eso, aunque no sea totalmente necesario y pudieras espaciar un poquito más los riegos, a mí lo que me gusta hacer es regarlos a diario. Además no vas a tardar nada, porque al ser espacios tan pequeños y al tener esta humedad constante que lo has regado también el día anterior, tarda muy poco en adquirir la humedad necesaria. Para regar, muy importante, usar un difusor de este tipo, ¿vale? Que caiga el agua como si fuera lluvia. ¿Esto por qué? Porque si echamos un chorrazo directamente a nuestras macetas cuando la semilla todavía no tiene ninguna raíz, no ha sentado bien en la tierra, no está cogida, digamos, pues el problema que podemos tener es que podemos desenterrar nuestra semilla al crear un agujero en la tierra, al echar un chorro muy gordo, o que podemos mover la semilla. Así que ya te digo, muy importante el tema del difusor, regar con algo de este tipo. Si tienes por ejemplo un semillero muy pequeñito, no tienes una manguera en tu casa, puedes incluso usar algún tipo de spray difusor, porque ya te digo, tampoco necesitas echar demasiada cantidad de agua, pero yo creo que algo así sería lo ideal. Ya veis, mientras he estado contando simplemente esto ya estaría totalmente regado, y esto pues lo hago cada día. Cuando las plantas están un poquito más desarrolladas, por simple comodidad sí que espacio un poquito más los riegos, y lo hago pues quizás una vez cada 2 días o incluso cada 3 días, según vayas viendo el sustrato. Ya te digo, cuando la planta está en semilla todavía es cuando más humedad necesita. Luego los porcentajes de humedad óptimos van bajando a medida que la planta se va desarrollando y podemos espaciar más un poquito todo esto. Y por último os voy a enseñar un poquito, para los que no me conozcáis de mis vídeos, que os recomiendo, si os gustan este tipo de contenidos o de animales, que podéis escuchar las ocas por ahí al fondo, os suscribáis a mi canal, le echéis un ojo a mis diarios de campo, que hablo pues de mi día a día aquí con los animales, con los cultivos y todas estas cosas. Y como podéis ver, tengo todo esto plantado, pero ahora mismo son cultivos de invierno. Tengo aquí acelgas, tengo aquí coliflores, tengo repollos, tengo zanahorias, tengo lombardas, tengo un poco de todo. Pero en este mismo espacio es donde suelo hacer todo el huerto de verano. Cultivamos una superficie más o menos entre 100 y 150 metros cuadrados, y con eso, según se dé el año, porque tampoco me dedico a ello a nivel profesional y hay veces que se me dan mejor unas cosas y otras peor, pues puedes llegar incluso a sacar media tonelada de comida. Tenemos aquí para alimentarnos toda la familia
familia y tenemos incluso para regalar comida. Así que ya te digo, tampoco necesitas hacer un huerto tan grande y simplemente con unas macetitas en tu terraza ya puedes probar esta maravilla que supone cultivar tu propia comida. Esta fecha de febrero también es ideal para ir aportando un poco de estiércol al huerto. El estiércol se irá filtrando con todas las lluvias de finales de invierno y de principios de primavera y eso se quedará mezclado con la tierra y hará que nuestros cultivos crezcan de forma saludable. Y ya te digo, si quieres aprender un poquito más sobre todo esto, pues empieza a seguirme en YouTube. Ya de paso deja un me gusta en el vídeo, que simplemente es darle un clic y a mí me ayuda un montón. Algo que sí tengo planeado para los próximos huertos es hacer otro espacio distinto para el huerto de invierno que para el huerto de verano, porque este año he tenido un problema. Como el huerto de verano cada vez se alarga más con estas estaciones raras donde sigue haciendo calor hasta octubre, por ejemplo los últimos tomates los recogí a primeros de noviembre, algo que antes hace unos años era totalmente imposible, y entonces se me solapan las cosas, porque el huerto de invierno lo ideal es hacer los semilleros durante el verano y llevarlo a tierra incluso según el calor que haga en tu tierra a finales de agosto o a primeros de septiembre, y en esa época, claro, aquí todavía, aunque ahora no lo veáis, todo esto estaba lleno de tomates. Así que para el año que viene seguramente esto se quede como huerto de verano, y como tengo muchísimo espacio disponible, tengo 1 hectárea de terreno aquí en la parcela, pues el huerto de invierno lo llevo a otra parte. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente quería hablar pues un poco de cómo hago yo los semilleros, cómo tengo un poco organizado el huerto, y sin más me despido de vosotros. Os voy a dejar para despedirme la imagen de un gato muy bonito que en internet suelen gustar mucho. Saluda a YouTube, gatito. Saluda a YouTube. Mira, se te está subiendo una hormiga por el lomo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.